Buenos días, familia. Bienvenidos a Reflexiones Tempranas. Están con Marmaster en el Balcón de Europa en Nerja. Hip Hop 360 grados. Vamos a hablar un poquito sobre mezcla. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la escucha. Si estos guiris me dejan. Sí, es Fry. En fin. Lo que quería comentaros es que la escucha es un proceso mental, no es un proceso que depende del oído, ¿no? De hecho, cuando tú, por ejemplo, estás en una discoteca, ocurre un efecto llamado efecto cocktail party. Voy a cambiarme de sitio porque... Ahí la gaviola. A ver si tomo un poquito de calor. Estaba diciendo que la escucha es un proceso mental, no es un proceso propiamente del oído, porque está demostrado, ¿no? Por ejemplo, tú estás en una fiesta, en una discoteca donde hay un nivel de decibelios altísimo y tú puedes escuchar una conversación que debería estar enmascarada por el sonido de los altavoces, ¿no? Porque tu conversación se está produciendo en torno a unos 60 o 70 decibelios, mientras que la música que hay en los altavoces se está produciendo a 120 decibelios, a 110. De manera natural, la música debería enmascarar al diálogo. Lo que pasa es que el efecto cocktail party nos dice que la concentración mental puede provocar que nosotros seamos capaces de escuchar la conversación por encima de la música que está sonando. Esto demuestra que la escucha no es un proceso únicamente auditivo o fisiológico o un proceso que depende de los sentidos, sino que depende del enfoque mental, ¿no? Nosotros podemos estar expuestos a una fuente sonora y ser capaces de escuchar distintos aspectos de esa fuente sonora. Esto es clave para la mezcla y esto significa que cuando nosotros estamos haciendo una mezcla tenemos que decirle a nuestra mente qué queremos escuchar. Si tú no dices a tu mente qué quieres escuchar, es imposible que lo escuches. Por eso mucha gente no tiene la capacidad de hacer una buena mezcla porque no sabe lo que quiere escuchar. Esto es algo que yo enseño en los cursos siempre y es una parte, si lo veis en los temarios del curso, que siempre digo, ¿no? Cuando vamos a ecualizar, ¿dónde tenemos que concentrarnos? Cuando vamos a comprimir, ¿dónde tenemos que concentrarnos? Cuando vamos a mezclar, ¿dónde tenemos que concentrarnos? En una reverb, ¿dónde tenemos que concentrarnos? Tú no puedes exponerte al sonido sin hacer un pensamiento de qué quieres escuchar, ¿no? Si tú te pones a comprimir, por ejemplo, cuando estás tocando el ataque, tú tienes que pensar en los transitorios, tienes que pensar en la pegada. No puedes no pensar en nada. Tú tienes que decir, voy a escuchar la pegada. Voy a escuchar el transitorio y entonces empiezas a tocar el ataque y tienes conciencia de qué está ocurriendo en ese ataque. Si tú no enfocas es imposible, pero es que no es lo mismo si tienes que enfocar en un bombo que si tienes que enfocar en una voz, y no es lo mismo si estás comprimiendo que si estás ecualizando. Si tú vas a ecualizar, por ejemplo, un bajo, dices, bueno, voy a ecualizar las frecuencias que hay pues donde tiene el bajo su color, ¿no? Aproximadamente pues de 200 a 300 hercios más o menos, ¿no? Por esa zona de los medios graves, tú estás escuchando qué está ocurriendo, por ejemplo, con el color del bajo, pero al mismo tiempo tú puedes decir, ahora voy a escuchar qué está ocurriendo con la definición del bajo, con la cuerda, con el sonido de la cuerda, con el sonido de la inteligibilidad del bajo, ¿no? Pues para eso tú ahora pones tu atención en otra parte, pero la pones mientras estás tocando los medios graves, es decir, estás escuchando qué ocurre en los medios agudos mientras estás tocando los medios graves. Esto tú tienes que hacerlo en cada momento. En una mezcla, en general, por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo es decir, bueno, ¿cuál es la prioridad para mí? Pues la prioridad para mí, lo primero, es el sentimiento, la sensación. Pues entonces voy a escuchar el sonido global de la mezcla simplemente atendiendo a mis sensaciones. Subo los faders
hago la jerarquía de volúmenes pensando en que esa mezcla, ese sonido a mí me transmita algo. Subo el bombo, subo el bajo, subo la caja, subo la voz, subo instrumentos rítmicos, subo instrumentos melódicos y tengo una configuración de la canción, es decir, unos planos sonoros. Los planos significa que cada cosa hay unos sonidos más protagonistas y otros sonidos menos. El primer plano es el más protagonista, es el que está enfrente tuya. Y el último plano pues tiene menos protagonismo, pero aporta detalles a la mezcla, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es subir volúmenes pensando que eso me transmita algo. No estoy escuchando la inteligibilidad del sonido, no estoy escuchando la claridad, no estoy escuchando problemas de enmascaramiento, no estoy escuchando nada más que sensaciones que me da la mezcla al corazón, al sentimiento. Subo volúmenes, cuando eso me transmite algo digo, ok, a partir de ahora viene la inteligibilidad, es decir, que los instrumentos se entiendan. Pues ahora voy a volver a mezclar la canción pensando en que las cosas sean inteligibles. Entonces voy a enfocar mi oído en los problemas de inteligibilidad y de enmascaramiento. Por ejemplo, estoy escuchando qué está ocurriendo en la zona de los graves y medio graves entre el bombo y el bajo. ¿Se escucha nítido el bajo? ¿Se escucha nítido el bombo? Bueno, pues parece que el bajo no se escucha muy bien. Pues voy a retocar las frecuencias del bombo para dejar espacio al bajo. ¿Por qué? Porque el bombo siempre tiene la misma contenido frecuencial, mientras que el bajo cambia porque cambia de nota. Cada vez que tú tocas una nota del bajo, estás tocando una frecuencia fundamental y sus armónicos. Y el bajo puede estar haciendo una nota C2, una nota E2, una nota G2, y cada vez que estás tocando una nota, el bajo cambia su sonido y cambian las frecuencias que toca, mientras que el bombo siempre es la misma. Pum, pum, pum. El bajo hace pum, pam, 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 pum, pam, pam, pam. Todo eso está cambiando continuamente, ¿no? Pues por ejemplo, ahora voy a ecualizar el bombo y voy a tratar de tocar ese sonido pensando en cómo está afectando al bajo. Es decir, escucharé el bajo mientras toco el bombo. Y así, lo que quiero decir es que cada vez que estás haciendo algo tienes que saber muy bien qué quieres escuchar. No puedes ponerte delante de los altavoces sin saber qué es lo que buscas. Por eso siempre uno hace una hoja de ruta cuando empieza una mezcla. Y la gente quiere creer que estas cosas no son importantes, pero son las más importantes. Porque si tu mente sabe lo que quiere conseguir, tu mente sabe lo que tiene que escuchar. Y si tu mente sabe lo que tiene que escuchar, eso es el primer paso para poder escucharlo. Familia, la mezcla funciona así. Todo es un proceso de tener claras las cosas, y la técnica es algo que se va aprendiendo con el tiempo, el desarrollo auditivo se va aprendiendo con el tiempo, pero si no hay un enfoque mental, si no hay una claridad en qué queremos escuchar, en a dónde queremos llegar, es imposible conseguir un resultado. Así que familia, vayan planteándose estas cosas. Estamos en reflexiones tempranas, no estamos aquí haciendo no estamos hablando de técnicas concretas. Sabéis que no me gusta mucho hablar de técnicas concretas porque cada cuadro es una obra de arte distinta, cada productor debe tener sus sonidos, sus propias ideas, pero sí se puede hablar en términos generales de que el proceso de mezcla requiere una actitud, ¿no? Y requiere una actitud de una persona que debe ser capaz de tener un enfoque analítico en una parte del proceso y de tener un enfoque artístico en otra parte del proceso. Yo estoy hablando hoy de ese enfoque analítico, ¿vale? Cómo se puede tener una conciencia de lo que está ocurriendo y trabajar sobre el material que tenemos. Necesitamos enfoque auditivo, necesitamos practicar una escucha activa y una escucha guiada por nuestra mente, ¿vale, familia? Os mando un abrazo muy grande, espero que os haya quedado claro, y si tenéis duditas, pues plantearlas en nuestro canal YouTube o en nuestra página web o donde queráis. Yo prefiero en la página web porque el sistema de comentarios es mucho mejor y nos permite valorar los comentarios de los demás. A mí me permite atenderos mejor, ¿vale? Venga, os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Nerja. A ver si os pasáis, hacemos una visitica. Mira qué puntazo. Yo estoy aquí en verano. Estamos a 20 y pico de enero y fíjate, vamos, de hecho me bañé hace un par de semanas en la playa. Guapísimo, Mike. Nos vemos, family. Chao.